Taba Networks presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya saben el gusto que me da estar con ustedes. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos viviendo una situación muy polarizada en nuestro país. Los que están totalmente en contra de una cosa, los que están totalmente a favor, los que te piden que insultes al poder ejecutivo, los que te piden que reces por ellos, etcétera. No hay algo que se llama objetividad. Nuestro invitado me gusta mucho porque he leído los artículos, tanto los que él favorece para que salgan en una página que tiene, de la que nos va a hablar seguramente. Lo veo con esa objetividad de hablar y dar datos y menos palabras y más datos concretos, más estudio de fondo. Y nuestro invitado es Saúl Arellano, con quien quiero hacer pues un diagnóstico de cómo está este país. Un diagnóstico con la metodología de los doctores. ¿Qué entendemos por salud pública? Si se cumple esa salud y lo que no se cumple, por qué, cuáles son los síntomas y cuál sería la receta que aplicaríamos a tu entender para México. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás bien? Muy bien, gracias por la invitación, René, de veras es un gusto estar aquí contigo y con la audiencia, obviamente, que nos hace favor de ver y escuchar. Mira, México, como bien dices, es un país que en los últimos años entró en este proceso de polarización, pero que no es de ayer. En realidad la polarización es resultado, hoy esta polarización discursiva, me parece que es resultado de la polarización social que venimos arrastrando de los últimos 35 años para acá, ¿no? Tuvimos una década perdida en los 80, con la crisis de la deuda, la inflación, etcétera, crecimiento cero en esos 6 años del 82 al 88, llegamos a la cifra espantosa de 187% inflación en 1987, por ejemplo. Y luego vino una década tremendamente convulsa, la de los, digamos, 90 al 2000, con la acentuación de estos problemas, ¿no?, que veníamos arrastrando ya de décadas también, y en la cual vivimos procesos muy complejos, ¿no? El levantamiento zapatista, 1993, se cumplen este año 30 años del levantamiento zapatista. Ay, qué rápido. Vienen las reformas constitucionales salinistas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, una época muy convulsa, la del 94, y luego un periodo de crecimiento, increíblemente con el doctor Zedillo, de un crecimiento muy importante. Es la etapa en que México por última vez creció a ritmo de 7% anual, un año en el 1999. No, pero también fue la crisis tequila, ¿no? Bueno, eso fue en el 94-95 y a partir de ahí viene una recuperación muy fuerte en los siguientes años, pero ya después de la crisis, en la recuperación, 99 fue un año de 7% y el año 2000 prácticamente de 5%. Entonces eso equilibró el sexenio de Zedillo. El acumulado promedio anual fue 3%, que fue muy bueno si lo comparamos con el resto de los años que hemos tenido. De Miguel de la Madrid. Viene después el periodo panista, ¿no?, de Vicente Fox y Calderón, donde los resultados económicos son muy malos, un crecimiento mediocre de 2% anualizado, y en el cual pues también vimos cosas terribles, ¿no? Un desperdicio de un bono democrático fatal de Vicente Fox. Y luego la polarización inicia, me parece, ahí justo cuando, en la locura de este presidente Fox, intenta encarcelar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es un despropósito democrático. En el contexto democrático era un despropósito gigantesco haberlo hecho así. Viene el sexenio de Calderón en esta polarización de que si se robó o no la elección. Luego viene este proceso de intento de legitimación vía el combate del ejército a los grupos del crimen organizado, un combate frontal, abierto, que incendió zonas del país, ¿no? Michoacán, Chihuahua, Guerrero, que tuvieron cantidades inmensas de asesinatos,
viene el sexenio de Peña, se agudiza y se profundiza la lógica neoliberal con, digamos, despropósitos como la reforma educativa, que estuvo muy mal planteada, muy mal operada, y con un sexenio, digamos, escandalosamente corrupto, ¿no? Por lo que sabemos en medios de comunicación. Entonces todo esto, pues desde luego que daba como resultado un proceso de imposibilidad de reconciliar bandos, porque están en extremos opuestos. Andrés Manuel no había tenido la oportunidad de equivocarse, digamos, ¿no? Y entonces propone un buen diagnóstico de país, hay que eliminar la corrupción, hay que pacificar, hay que acabar con la desigualdad y la pobreza, y sin duda alguna era un diagnóstico, a mi juicio, apropiado para un país como el nuestro. El problema es que cuando llega al gobierno de la República no cambia estructuralmente al Poder Ejecutivo, al revés, avanza una concentración de poder como la que estamos viendo, inédita en la historia reciente del país. Es el presidente sin duda con más poder personal en las últimas décadas, y esto lleva a un debilitamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Más allá de que si el INE, que si el INAI, todas estas batallas que se están dando en parcelas específicas, me parece que sí hay un proceso democrático en términos de concentración de poder. Solamente alguien como Andrés Manuel, por ejemplo, paradójicamente podría desmantelar el presidencialismo mexicano como lo conocemos, sí, porque solamente un presidente con ese poder podría avanzar hacia una democratización del Ejecutivo. No lo quiso hacer, sus razones tiene y las iremos pensando en el tiempo, ¿no? Históricamente habrá una evaluación, creo, más mesurada, más objetiva de esto que en la pasión del momento, desde luego, desborda emociones y lleva a hacer juicios de pronto lapidarios de uno y otro lado, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que el gran problema es esta decisión del presidente de la República de no democratizar al Ejecutivo. Tuvo toda la oportunidad y legitimidad de hacerlo, prefirió concentrar poder, porque también es cierto, no tenía gobernadores con quien operar un nuevo federalismo, ni alcaldes para operar un federalismo que requiere México, pero sí tenía la posibilidad de sentar las bases. Si tú decías, ¿cuál es la medicina? Yo creo que una de las medicinas para este país es el federalismo auténtico, ¿no? Poder tomar en serio lo que establece nuestra Constitución de tener municipios libres y autónomos, ¿no? Es finalmente el espíritu del 17, el municipio libre. Bueno, pues tenemos una avenida en Ciudad de México, aquí muy cerca, que se llama así. Es el único municipio libre que existe en México, el único que está abierto y funcionando, digamos. Y luego tienes también estados que en la Constitución dice que son libres y soberanos, pero no puedes ser libre y soberano si no tienes presupuesto, por ejemplo, y si no tienes responsabilidad fiscal y hacendaria. Es cierto, para muchos alcaldes, gobernadoras, gobernadores, ha sido más fácil navegar con los dineros que te llegan de parte de la federación y a partir de ahí replicar los programas y competirle en lo local para generar tus propias clientelas electorales, pero me parece que el reto es ese, avanzar hacia un federalismo auténtico con municipios y estados muy sólidos. Si algo, por ejemplo, caracteriza a los Estados Unidos de América es eso, las locuras que hace el gobernador Greg Abbott ahora en Texas, las puede hacer, y el de Florida las puede hacer, porque son muy poderosos los estados, son gobernadores en serio, sí tienen dominio hasta de la Guardia Nacional en sus propios territorios, tienen capacidad fiscal, recaudan y gastan y contribuyen a la federación en lo que su pacto federal establece. Bueno, algo así deberíamos tener en México, porque así como estos dos hacen locuras, ha habido gobernadores que han hecho grandes cosas. Lo vemos en Nueva York, en Illinois, en Chicago, que es la ciudad, digamos, donde vemos personalidades más progresistas, más de corte socialdemócrata, incluso algunos estilo Obama, pero no tenemos eso en México. Y luego no tenemos tampoco un estilo de desarrollo que permita abatir los problemas estructurales, ¿no? Desigualdad, pobreza, marginación, que siguen estando ahí. Fíjate, acaban de sacar unos colegas allí en el PUED, UNAM, donde yo soy investigador, Delfino Vargas y Fernando Cortés, publicaron recientemente un estudio donde analizan las trayectorias de la marginación en México. Ha habido avances, efectivamente, se ha pavimentado calles,
se han puesto luminarias, se ha extendido la red de drenaje de agua potable. Vaya, eso ha habido unas cantidades inmensas de recursos que se han invertido ahí. Pero paradójicamente, digamos, el avance ha sido muy desigual, de tal forma que aun cuando hay estos avances, si tú tomas los 300 municipios más marginados de 1990, siguen siendo los mismos en el 2020. Y esto lo acreditan con una serie de estudios matemáticamente muy sólidos. Y entonces la pregunta es, pues, ¿cómo vamos a hacer ese quiebre de la desigualdad? Fernando Cortés, Mario Luis Fuentes, Rolando Cordera lo han señalado reiteradamente. El problema de la desigualdad es que cuando la quieres alterar, estás alterando las relaciones del poder. Y por eso muchos presidentes, incluido el actual, no han querido dar el paso hacia la única solución que ha funcionado en cualquier lugar del mundo, que es una reforma fiscal progresiva integral. Esa es la otra gran receta que no hemos podido o no hemos querido aplicar, porque, pues insisto, eso implica alterar las relaciones del poder. Ahora bien, una reforma fiscal de esta naturaleza acabaría con el empresariado mexicano, como claman, digamos, Claudio X González y otros más que se oponen a este tipo de medidas. Pues claro que no. Si vemos, por ejemplo, Corea del Sur, si vemos, por ejemplo, Finlandia, si vemos, digamos, Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca, que tanto se menciona ahora, digamos que son países que han llevado a cabo reformas fiscales muy potentes, con mecanismos de redistribución del ingreso muy eficaces, muy eficientes, que les permiten que sus poblaciones vivan muy bien, que haya un empresariado muy potente a nivel mundial. Si vemos, por ejemplo, el caso de Noruega y Suecia, pues tienen un gran porcentaje de patentes a nivel mundial, ¿no? Creo que tienen alrededor del 12 o 15% de las patentes a nivel mundial, con unas poblaciones muy pequeñitas, ¿no? Entonces, estamos hablando de países, Holanda mismo, ¿no? Y si nos vamos hacia el sur, bueno, España con su transformación, Francia, Inglaterra con la potencia industrial histórica que ha tenido, han llevado a cabo este tipo de reformas y les han permitido avanzar hacia esquemas de seguridad social muy amplios, con coberturas que cuando uno las menciona aquí, parece que estamos hablando de otro planeta, literalmente, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de antes de la pandemia, entrevistar al embajador de Suiza en México. Yo le preguntaba cuál era uno de los ejemplos que pudiéramos mencionar de diferenciador de la seguridad social de Suiza respecto de otros países. Y me daba un ejemplo que a mí me sorprendió mucho, y es el seguro de desempleo suizo, su esquema, ¿no? Prácticamente en toda Europa hay seguros de desempleo, pero el de Suiza tiene una particularidad, y es que si tú no encuentras trabajo en la profesión para la cual estudiaste, entonces tienes derecho al seguro de desempleo. No es que estés desempleado en absoluto. Por ejemplo, los filósofos, ¿no? Que es una de mis profesiones. En México, ¿qué te dicen? No estudies filosofía porque no vas a encontrar trabajo en ningún lado, te vas a morir de hambre, ¿no? Un artista, ¿no? ¿Cómo estudias eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Bueno, si tú eres filósofo, músico, lo que seas, y no encuentras empleo, entonces tienes derecho al seguro de desempleo. Es decir, no es como aquí que pues empléate de taxista, ¿no? O empléate en el comercio informal. No, tienes derecho por una racionalidad que, claro, los recursos les alcanzan. No puede ser que el Estado valide ciertas profesiones, en el caso mexicano sería dar el reboe, si no hay mercado, ¿no? Es decir, es una decisión del Estado. Entonces, por eso te cubre, ¿no? Vaya, hay que apuntar hacia allá, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a plantearnos un estilo de desarrollo que se haga cargo del medio ambiente, ¿no? Para tener criterios de sostenibilidad y que nos dé la posibilidad de crecer sostenidamente. Este sexenio, lamentablemente, René, va a ser otra vez un sexenio perdido. ¿Sí? Si acaso todas las proyecciones económicas serias, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, nos hablan de que si nos va bien, el sexenio va a crecer en total 6%, es decir, promedio de 1% anual. Es decir, menos que los neoliberales, paradójicamente, ¿no? El argumento del gobierno es muy endeble, porque nos dice, es que ahora distribuimos más. Pero cuando ves los datos de INEGI y Coneval, en realidad no estamos distribuyendo más, porque
es tan simple como, lo voy a poner en términos muy coloquiales, tú tienes una cobija de un tamaño para cubrir esta mesa, por ejemplo, ¿no? Bueno, si expandes la mesa y la cobija no crece, pues desde luego que vas a descubrir y no puedes distribuir más allá de lo que tienes. Eso es lo que pasa con la economía. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, la población está creciendo. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República con una población de alrededor de 119 millones de habitantes y ahora tenemos prácticamente 130 millones de habitantes. Entonces, ese crecimiento demográfico hace que ese 1% ya se diluyó. En realidad el crecimiento es hasta negativo si descuentas el crecimiento demográfico. Y son las cuentas que no se hacen. Claro, ¿qué nos dicen? Es que el dólar está como nunca barato. Bueno, es que eso es no entender qué está pasando en la economía. Desde luego que es un tema de sí, las variables macroeconómicas, pero hay una variable que no se ha mencionado, que es que hay mucha disponibilidad de dólares. La llegada de grandes cantidades, inmensas, récord de remesas, ha hecho que haya una enorme disponibilidad de dólares en la economía nacional y esto evidentemente abarata el precio del dólar. Es un asunto de oferta y demanda, ¿no? Entonces, es cierto, estamos en una tasa, digamos, de cambio muy baja, pero no es por las buenas razones, es digamos que una variable que incluso está pegándole ya al sector de exportaciones. Claro, vendes, pero recibes menos, ¿no? Compramos, sí, más barato y ahí medio se equilibra, pero evidentemente tenemos un problema estructural de la economía que no puede crecer. No se hizo la reforma fiscal y por lo tanto no tenemos más recursos para la inversión pública. Se han debatido mediáticamente en esta polarización que mencionabas tú al principio, los grandes proyectos de infraestructura de esta administración, Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Bueno, si sumas estos tres y las demás cosas que están haciendo en infraestructura, tienes la inversión de infraestructura más baja de la historia del país en los últimos 40 años. Es decir, Peña había llevado al límite inferior la inversión pública del Estado en infraestructura, la inversión productiva del Estado, como se le llama, y Andrés Manuel la redujo aún más. Entonces estamos en la imposibilidad de crecer, ¿no? Insisto, la retórica, la demagogia de uno y otro lado pueden decir mil cosas, pero el diagnóstico serio, digamos, o al menos el que creo que es serio, digamos que nos indica todas estas cuestiones, ¿no? Pues has tratado temas, ahorita hacemos, pero para que continuemos nomás, has tratado temas que me parecen a mí muy, muy interesantes y somos muy coincidentes. Yo aquí acostumbro poner los índices de desarrollo humano para que vean qué características tienen los países que están en los primeros lugares, que es algo que acabas de mencionar: altos impuestos, una buena distribución. Noruega, por ejemplo, 1 de cada 3 pertenece a una cooperativa para que Suecia, ni digamos, aquí tenemos el libro de los Palmer. Y lo de la yo trabajaba, bueno, representaba al Partido Humanista en el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuando vino el cambio de IFE al INE. Una de las consejeras que ahora está en el INE también se opuso y escribió sobre eso, que fue Dania Rabel. Pues no se puede ser en una constitución federalista y en los hechos centralistas. Pero además, como dices, don Andrés Manuel López Obrador es más centralista todavía. Yo lo que le veo, dice, acusa de conservadores porque está viendo en la ventana pero no se ve en el espejo, porque muchas de sus actitudes son conservadoras. También uno de los que tenemos, los que andamos en la idea de la socialdemocracia y de las izquierdas y ese tipo de cosas, pues dices, el Estado es detonador de la economía. Alguna vez unos alemanes me daban el ejemplo, cuando Alemania decía hay que comprar nuevos coches para el correo, se detonaba la economía inmediatamente, ¿no? Y aquí estamos teniendo pues un presidente que al contrario quiere ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar por parte del Estado para distribuirlo. No sé de qué manera, que no queda claro quién sería el beneficiado de ese ahorro, si realmente habría mayor trabajo estructural o qué es lo que está sucediendo. Pero en fin, yo lo que indico es que sí estamos en muchas coincidencias. Yo creo también que hay que volver al federalismo
y sueño, pero yo creo que esto nos indica la necesidad que tenemos de un modelo no presidencialista. Sin duda, y creo que la solución o una de las soluciones está en la socialdemocracia, René. Es decir, no podemos seguir pensando que el Estado debe estar al margen, ¿no? Lo que tú señalabas hace un momento, tenemos un presidente que durante su etapa de opositor se presentó como un hombre de izquierda progresista, ¿no? Y sus planteamientos iban en ese sentido. Elevar el salario mínimo, que es una de las grandes medidas que ha tomado de las acertadas que ha tomado en esta administración, pero más allá de esta, cuando llega a la presidencia, se comporta como un ortodoxo económico, es decir, como un neoliberal, ¿no? Sí. Cuando ves la receta del consenso de Washington, se parecen mucho a lo que está haciendo el presidente, ¿no? Austeridad, ¿no? Era el discurso de la década de los 80, cero deuda, cero déficit fiscal, pues discurso del consenso de Washington. No debe haber intermediarios de la sociedad y el Estado, pues eso es Margaret Thatcher, ¿no? Sí. Entonces tú vas viendo todas estas medidas ya en la práctica y pasamos de un candidato, un opositor, líder social, como no ha habido en 30 años y creo que no lo va a haber en los siguientes 30, este gran líder social con un discurso que apuntaba hacia el bienestar, hacia el desarrollo, tal, de pronto llega al poder y se convierte, hay que decirlo con todas sus letras, en un populista de derecha, ¿no? Es decir, el problema no es que Andrés Manuel sea de izquierda, es que ni siquiera se aproximó a la izquierda en sus medidas económicas, sociales. La idea de distribuir, por ejemplo, como se está haciendo, recursos sin intermediación aparente, porque pues están los servidores de la nación, todo esto. Cuando tienes el tema, servidores de la nación, perdón, cuando tienes ya la receta en operación, de lo que te das cuenta es que hay grandes supuestos neoliberales detrás de estas políticas. ¿Cuál es el supuesto de entregar dinero a la población? Bueno, el gran supuesto es que hay mercado y que el mercado distribuye de manera justa los recursos, pero no es así. El mercado, la evidencia lo muestra y así lo evidenció Keynes y todos los que le han seguido en la escuela liberal. El mercado es concentrador de la riqueza y generador de desigualdad si lo dejas operar solito. Sí, vamos a hacer un corte y continuamos, ¿sí? Pues estábamos viendo el problema que no solo es de México, pero mal de muchos, no es consuelo de socialdemócratas, decía mi maestro. Exactamente. Del caudillo, de seguir a la persona más que buscar un programa de gobierno. Hay quienes dicen que eso de las ideologías ya se terminó,
es muy mañoso, porque cuando dicen eso de las ideologías ya se terminó, es porque quieren que prevalezca la No, no, suya. claro. Eso es. Pero entonces, ¿tú qué hubieras hecho con esto, en esta situación? Mira, René, yo te decía hace un rato que solamente alguien con el poder de Andrés Manuel hubiera podido transformar a la institución presidencial en México. Pero el problema cultural de nuestro país, me parece, es que seguimos bajo la lógica de Max Weber de seguir a los liderazgos carismáticos, ¿no? Liderazgos que se basan en el carisma del caudillo, le decimos acá, pero al mismo tiempo que apelan en el discurso a una tradición y a un conjunto de valores compartidos por una colectividad. Cuando hablamos de valores, damos por sentado que son buenos, positivos, porque damos por sentado que son los nuestros, ¿no? Sí. Pero el problema con los valores es que hay valores muy negativos, ¿no? Y hay valores que impiden la transformación democrática de las sociedades. Una de ellas es el culto a la personalidad y desde luego el estilo de gobierno carismático que tenemos. Un liderazgo como este pudo haber empezado una transición a lo que Weber llama también una forma de gobierno racional instrumental que permitiera profesionalizar a una burocracia que no se ha hecho y no se ha logrado por más intentos que ha habido de crear un sistema profesional de carrera, etcétera, ¿no? Creo que la 4T desperdició una enorme oportunidad de generar o de construir una nueva generación de funcionarias y funcionarios públicos no leales al Ejecutivo, sino leales al país. Me parece que en su lógica política, el presidente decidió ser la única figura del gobierno y construyó un gabinete, perdón que lo diga, pero de personas muy incompetentes. No es, decía hace un rato, fuera del aire, no es que sean personas que no tengan experiencia de gobierno solamente, sino que eran personas que no tenían la capacidad de aprender el gobierno, porque vienen de la brega electoral, de la brega política, de la lucha en las calles, y es una lógica muy diferente que quisieron llevar al gobierno y la están implementando. Entonces, un gobierno eficaz es un gobierno que da resultados porque diseña políticas pertinentes. Creo que eso hubiera podido hacer el presidente diferente. El hubiera no existe, decía un profesor también, igual que los tuyos, muy sabio, decía, el hubiera es la conjugación del verbo haber en tiempo tonto, ¿no? Lo decía con otra palabra, pero esta conjugación de este verbo, hubiera, me parece que aquí sí aplica porque deberíamos tener lecciones aprendidas de este gobierno. Es cuando vale el si hubiera, cuando son lecciones. Exactamente, y entonces lo que debió haber ocurrido en esta administración, me parece, es la construcción de esa generación que diera relevo generacional, de la guía de gente que ha estado en el gobierno y que ha demostrado una enorme eficacia y compromiso, no con personas, pero sí con el país. Pongo el caso, Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente me parece que definitivamente tenía las competencias, capacidades, reconocimiento, liderazgo social para haber hecho algo muy distinto en la pandemia, por ejemplo, a lo que hicieron el incompetente Gatell, además de indolente, y el señor perdido que firma como secretario de salud y nadie sabe qué hace, ¿no? Entonces, Juan Ramón, por ejemplo, era ya había sido secretario de salud, exitosísimo con Zedillo, ya había sido rector de la UNAM, es un académico, científico prestigiadísimo a nivel internacional que hubiera podido tener un diálogo de pares con la OMS, con la OPS y diseñar una estrategia mucho más humanista y sí, y de sentido social, por ejemplo, hubiera tenido la capacidad de organizar al sector social para ir caminando. Hay gente como Mario Luis Fuentes, como el propio Carlos Rojas, ¿no? Hay gente que ha estado en el gobierno y que más allá de protagonismos tenían estas competencias y capacidades para haberse articulado en un gobierno de transición. Lo que ocurre es que cuando el presidente López Obrador planteó su proyecto, digamos, era un proyecto personalísimo de poder. Y cuando tienes esto, la figura eres tú, por mucho que digan que no, que él es un demócrata, viendo los hechos, pues, ¿no? Claro. El tema es que ya cuando vemos su estilo de gobernar, esta impronta que tiene de él aparecer en todos los espacios, su rostro, su figura, su silueta, su nombre, sus siglas, todo él es el gobierno. Y esta identidad entre el individuo y el gobierno rompe justamente
con la lógica democrática. ¿Qué es lo que te dicen autores como Claude Lefort y otros más? Bueno, el poder en democracia es anónimo. ¿En qué sentido es anónimo? O hay una especie de vacío, porque el poder se asume que es temporal. Por eso la Constitución dice, se embiste al titular del Ejecutivo, porque tenemos un periodo perfectamente acotado de 6 años y te vas y ya se acabó, ¿no? En ese sentido es que lo plantea este autor. Me parece que es muy interesante poder aprender esto en nuestro país y entender, yo lo digo mucho en clase, que la persona que pretende gobernarnos generalmente nos va a mentir. ¿Y por qué nos va a mentir? No es porque solamente esté en el ADN de los políticos, sino porque el problema que tenemos en esta lógica del caudillo y los liderazgos carismáticos es que no se ha entendido, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 2011, René, que da lo mismo que tú tengas un proyecto u otro, en términos personales. ¿Por qué? Porque el proyecto se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo dice el artículo 25 de la Constitución. Los objetivos del desarrollo nacional son aquellos que establece esta propia Constitución, ¿no? Bueno, si lo lees esto a la luz del artículo primero, que nos dice que en México están reconocidos todos los derechos humanos contenidos en la Constitución y en todo el sistema convencional, tenemos más de 100 tratados firmados a nivel internacional. Sí, creo que es un país que más... de los que más firmamos y menos cumplimos, ¿no? Entonces, en ese marco convencional y constitucional, pues ¿cuál proyecto personal cabe? Ninguno. ¿No crees que sería mejor el modelo parlamentario? Yo creo que, mira, dada O la tradición, semiparlamentario más bien mínimo. esto, porque en la tradición mexicana presidencialista y en la propia arquitectura constitucional, sería muy difícil incorporar un sistema parlamentario como tal. Uno semiparlamentario sí cabe en una reforma constitucional que no necesariamente tiene que adoptar los procedimientos europeos, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener un jefe del Ejecutivo y de Estado al mismo tiempo incluso, pero con ratificación de funcionarios, por ejemplo, en el cual la presidencia se conforme en función de la votación que obtienes. Es una propuesta de Diego Valadez, por ejemplo. A ver, el que gana, gana todo el Ejecutivo y nombra las 19 secretarías, ¿no? Propone al fiscal, propone a todos los que se pueden proponer, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si quien gana la presidencia, digamos, con 40% de los votos, y si tú eres el candidato derrotado y obtuviste el 30% de los votos, ¿por qué no tener el 30% de las carteras? Es decir, el Ejecutivo Creo que debería... Suiza sí opera, ¿no? Más o menos. Hay algunos países que se operan. Los 4 partidos que tienen la mejor votación forman el gobierno. Exactamente, construyes gobiernos de coalición donde estás obligado a respetar las diferencias ideológicas y visiones de gobierno e integrarlas, porque lo que se ha entendido en varios países europeos, y me parece que eso les da una enorme solidez administrativa y de eficacia de gobierno, con los asegúnes que hay en todos lados, por supuesto, pero es que han entendido que lo que gobierna es la Constitución. Decía John Locke desde el siglo XVIII, el poder del pueblo es el poder de hacer leyes, el Ejecutivo va a implementarlas, ¿no? Eso es lo que deberíamos entender. Aquí el Ejecutivo es el que tiene preeminencia, ¿no?, en el diseño de políticas y de gobierno. Fíjate, incluso el presidencialismo norteamericano, lo decíamos hace un rato, es muy diferente al nuestro. Es decir, ni Obama, ni Trump, ni nadie anda repartiendo dinero en las calles. ¿Sí me explico, no? ¿Por qué? Porque esas son políticas estatales, locales, de alcaldías, ¿no?, de los counties allá. Aquí el presidente es el que va e inaugura hasta el caminito más chiquito de Oaxaca, ¿no? Para que se note que es el presidente. No, no debería ser así. En esta lógica más democrática, deberíamos tener gobiernos que democraticen, pero sobre todo garanticen la multiplicidad de visiones, no sobre qué país, eso está en la Constitución, es un país de derechos humanos al que aspiramos, y los derechos humanos también son los económicos, y sociales, los sociales, los culturales, los ambientales. Entonces, si nos abocáramos a esto, tendríamos gobiernos garantes de derechos y no prestadores de servicios, que es lo que tenemos ahora. Por eso se dilapida el dinero como lo hacen. Y entonces te dicen, mi proyecto es tal. A ver, tu proyecto se debería llamar, porque así juras cuando asumes el cargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Las diferencias son cómo se cumple esto, ¿no? Y ahí sí
me parece que la disputa debe ser muy fuerte. El gran riesgo que yo veo es que una personalidad tan fuerte como la de el presidente de la República que tenemos ahora, es que puede caer en la tentación de ir por una nueva constitución. Pues es lo que está sucediendo mucho con Evo Morales. Y en todos lados ha ocurrido. Se convoca un nuevo constituyente y entonces el juego cambia. Lo primero que cambian es el tiempo que puede ser el presidente. Y el número de ocasiones que te puedes reelegir, hasta 30 veces, dice la ley de Herodes de Ibargüengoitia, ¿no? Entonces, el tema aquí es que no deberíamos dar estos retrocesos como país, pero el otro gran problema, René, es que tenemos una oposición miserable. Perdón que lo digan esos términos. No, pero oye, te fuiste del poco. El circo que vimos ayer en el PRI es de pena ajena. No oye, hay que dar cuenta de que solamente una gente como Dulce María Sauri se opuso abiertamente a esta locura de tener un partido dominado por un rufián, que es este señor Alito, y que tiene una visión personalísima de venta, lo acusan, ¿no? De vender candidaturas, etcétera. Tenemos en el PAN a unos impresentables también. En el PRD, bueno, ya creo que ni existe en términos reales, ¿no? Son 6, 7 personalidades del pasado que no han logrado tampoco reconstituir un partido, y los otros satélites, que son los auténticos mercenarios, el PT, el Verde, todos los otros que andan pululando ahí y medrando el presupuesto. Entonces, me parece que también ese es un gran problema estructural, porque para las oposiciones, fíjate qué paradójico, una presidencia como la de López Obrador es un gran negocio, porque para las oposiciones no hay incentivos para ganar el poder. Es decir, ya hay un líder tan potente que hace muy costoso construir nuevos liderazgos. Se requiere una enorme generosidad y visión de país. ¿Qué es lo que hacen este tipo de partidos? Medrar y administrar la derrota. Es el gran negocio. Y para el poder eso es fantástico, porque entonces sabes que todo se trata de dinero. Y como dice el propio presidente, pues ahí andan maiceando gente, ¿no? Y entonces ves a Alito, ves a Marco Cortés y a los otros líderes de partidos literalmente vendiendo candidaturas, ¿no? Y eso pues, nos habla evidentemente, insisto, de una oposición miserable en el sentido de la miseria intelectual y en el sentido de la miseria moral por la mezquindad con la que actúan respecto del país. Hay un cambio que se percibe mucho. Siempre dicen, no hay que irse para atrás, pero ahora sí, como decían las madres, si llueve te regresas. Sí. Dejaron de haber partidos democristianos, comunistas, socialistas, o sea, demócratas, qué sé yo, para llamarse con la tendencia, partido va por México, partido México ra ra ra, partido... Entonces lo que no se percibe es un proyecto con una ideología, con una composición. Dicen que las ideologías se acabaron. Yo insisto en que no, desde la manera en que nos vestimos hay una idea. Bueno, hay que escuchar a Lili Telles en su alocución que hizo esta semana, ¿no? ¿Qué dijo? La señora diciendo que no había que avergonzarse de ser de una derecha que propone a un Estado de delgado, que propone una empresa de tal tipo. Vaya, la señora sigue su guión. Qué bueno, y sí, qué bueno que haya esta declaración. Ya habrá un debate sobre eso, Pero fíjate cómo el discurso está sumamente gastado, René, porque el problema es que, a juicio mío y de otras y otros, no estamos atendiendo a lo que nos dicen este marco a través de derechos humanos que tenemos en el país. Te pongo un ejemplo para explicarme. Fíjate, en México el lema del presidente era, por el bien de México, primero los pobres, ¿no? Pero tenemos una visión romantizada del pobre y bucólica de los pobres. Se cree que las personas pobres son los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Y entonces... Y lo somos. Ahí van, no, y ahí van al programa de pensiones de adultos mayores, que eso en 10 años es inviable financieramente, ¿no? No hay proyecciones actuariales serias, no hay nada que lo sustente. Pero bueno, han disminuido la pobreza de la población adulta mayor. Muy importante, casi 8 puntos del 2018 al 20. Es una reducción muy importante de la pobreza. Entonces dirían, qué política tan eficaz, ¿no? Pero diría mi abuela, el diablo está en los detalles. Porque si vamos a ver por grupos de población, vámonos al extremo, el de las niñas y los niños.
Importante, claro. No, es lo más importante, según yo. Claro. Del 2018 al 2020 se incrementó la pobreza en niñas y niños 3 puntos porcentuales. Pero cuando ves la serie histórica, René, del 2008, al 2020, no ha habido una sola medición donde no aparezca la niñez con 50% o más de pobreza. Es decir, en México, hay que decirlo 1000 veces, la pobreza tiene rostro en niñez. Y si no hay más pobres es porque trabajan, ¿eh? 3 millones en la medición ampliada que tiene el INEGI, porque hay dos, ¿no? La medición de la encuesta y en la misma encuesta hay una medición ampliada. Esa es la de veras, 3 millones de niñas y niños que trabajan, 90% de ellos en condiciones inapropiadas o prohibidas por la ley. Es cuando viene lo que digo, los temas de ideologías. En Cuba no es un solo niño que esté vendiendo fuera de la escuela, por ejemplo. Y luego también las formas en que tratamos, ¿no? Un apoyo a las madres solteras. O sea, que atiendes es al niño, porque si tú apoyas a un niño porque su madre no se casó, además es una humillación, estás marcando una razón que socialmente no es muy aceptable, ¿no? Incluso el propio término de madre soltera, ¿no? Sí, sí. El Estado civil debería ser irrelevante para... Bueno, es por eso tú apoyas, ¿no?, a un niño porque es niño, no porque su mamá se casó o no se casó. Y ahí hay que reconocer, creo sí, las brechas de género que persisten, eso es un hecho real. Pero volvemos al tema de los sesgos, ¿no? La Constitución afortunadamente incorporó en 2012 el principio del interés superior de la niñez. Para las y los abogados ha sido tremendamente útil porque permiten garantizar los derechos de los niños en procesos jurisdiccionales. Pero si pensamos en este interés superior, este principio constitucional, en todos sus términos, en lo que abarca, deberíamos entender que implica destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para que las niñas y niños tengan garantizados todos sus derechos, porque además una de las pocas cosas que Peña Nieto hizo bien fue enviar como iniciativa preferente la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ley, que se aprobó por unanimidad en el Congreso, lo que se incorporó fue algo que se llama el derecho de prioridad, que ya la Corte ha interpretado, ya en tesis de jurisprudencia, como que las niñas y niños deben ser atendidos primero que los adultos, incluso en detrimento de algunos derechos que no sean humanos de las personas adultas. Bueno, si eso es así, René, deberíamos tener una política pública dirigida a la construcción de un país apropiado para la niñez, porque si es apropiado para las niñas y los niños, es apropiado para todos. No lo estamos haciendo. Precisamente aquí en el libro de Olof Palme, sacamos que es el modelo diferente entre la política altruista y focalista y la política universal y solidaria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la altruista significa que hay alguien poderoso que ayuda a un vulnerable porque es poderoso. La solidaria es entre nosotros, hoy por ti, mañana por mí, y con derechos universales. Entonces se da lo que llamamos un círculo virtuoso. Yo como joven apoyo a los niños porque cuando yo sea viejo los niños me van a apoyar porque van a ser jóvenes. Hacer ese círculo de solidaridad es muy importante y se debe también entender lo que es la universalidad. Mira, ahorita que estamos además me pidieron que escribiera sobre el tema, sobre la salud, ¿no? No habemos mexicanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, no tiene por qué haber mexicanos para el ISSSTE, mexicanos para el Seguro Social, mexicanos para somos mexicanos y nos debe tocar una institución a todos iguales. Evitar ese señalamiento, aunque por eficiente que sea, por ahí lo que hizo el Seguro Popular, por ejemplo, te está señalando, porque eres pobre, te toca este. Porque sí. Es la buscar, y es cuando yo digo, hacen falta eso, el pensamiento político, claro, que te diga, a largo plazo debería entenderse. Yo entiendo que no es muy posible que ahorita sea una institución para atendernos todos en la salud, pero si tienes el proyecto y lo explicas y te das un plazo para llegar a él, entonces sí tendremos un modelo de salud como Dinamarca. No sé por qué se le ocurre tanto Dinamarca. No sé, alguien le debió contar de Dinamarca, pero son los estados que existen en los países nórdicos de salud. Claro. Pero en otros lados, y en Europa en general. Mira, ¿no? Yo pienso mucho el tema de Corea, ¿no? Corea hace 30 años era más pobre que México, ¿no?
y en 30 años lograron transformar estructuralmente su economía y su sistema social. ¿Qué hicieron diferente? Nuevamente entendieron que los proyectos de gobierno no pueden ser individualizados. Establecieron un marco jurídico sólido, potente, en el cual, independientemente de las creencias, la ideología de las personas, utilizaron muy a la Rawls, digamos, su sistema jurídico, ¿no? ¿Qué te dice Rawls? El sistema de consensos traslapados, ¿no? El velo de la ignorancia. A ver, independientemente que tú creas en Mahoma, yo sea cristiano, aquella persona practique el judaísmo, independientemente de eso, ¿qué es lo aceptable como personas, ¿no? Bueno, lo aceptable, preguntaría Rawls, es un sistema de salud que independientemente que nazcas hijo de Slim o hijo de la persona que vive en la comunidad más apartada de México, tengas un sistema que si te enfermes te cure gratis, ¿eso es aceptable? Sí, bueno, eso. Un sistema de educación que te dé cobertura del kinder al posgrado si quieres y educación para la vida y el envejecimiento activo, ¿sería aceptable para cualquiera? Sí, eso. Pero sabemos que eso se construye en 30 años, no en 6. Y eso hay que establecer las metas de cada periodo de gobierno y las estrategias que permitan ir aprendiendo de los errores, porque nadie es perfecto, nos vamos a equivocar, pero que nos permita ir mejorando la política hasta construir lo que tú dices, un círculo virtuoso que universalice derechos. Esa es la gran cosa, porque mira, estamos ante una crisis humanitaria con el tema de la migración. De acuerdo con la Constitución, estas personas migrantes, aún en su situación irregular, deberían tener acceso a los derechos mínimos en el país, al mínimo vital, porque así lo dice la Constitución. ¿Por qué pisa suelo mexicano? Pero la otra, muchas de estas personas se van a quedar aquí, se van a casar aquí, ya tienen hijos aquí. Si tienen hijos son mexicanos de pleno derecho, los niños y sus papás. Entonces dejémonos de cosas y pensemos seriamente la complejidad que tenemos como país. Y entendamos que se requiere una nueva generación de políticas públicas operada por una nueva generación de burocracia profesional leal al Estado, no a una persona. Y necesitamos, lo que tú señalabas hace un momento, políticas, políticos con visión de Estado en serio. Pues sí. Que entiendan que tenemos que plantearnos horizontes de 30 años. A largo plazo, claro. Que tenemos que plantearnos horizontes de cuál es el México que van a recibir nuestras hijas e hijos, utilizando un principio que priva mucho en medio ambiente, pero también en derechos de la niñez, que es el derecho intergeneracional. Es decir, tener una perspectiva de derechos humanos intergeneracional. ¿Qué implica eso? Algo muy simple. Yo te voy a dejar un mundo, al menos en las mismas condiciones en que yo lo encontré, no peor. Porque eso implica la regresión de los derechos, ¿no? Entonces, si no asumimos la responsabilidad intergeneracional, no vamos a poder pasar a un Estado justo, generoso, incluyente, que es el que merecemos y es el que podemos construir, ¿no? Vos mencionaste una palabra que a mí se me hace una espinita, eso de incluyente. Porque sí estamos pensando en ser incluyentes, pero quitamos de la inclusión la economía. Lo principalmente que debe ser incluyente es la economía. Sin duda. De ahí se van derivando muchas cosas. Pues es y que esta vez necesitamos visiones de economía solidaria, que es por como, ejemplo, que ¿no? es como tramposo, incluir, sí, pero los derechos de los grupos minoritarios, pues sí, los grupos minoritarios que más derechos tienen son los económicos. Es poner la economía al centro todavía de estos problemas que a veces me parece Yo que diría se está olvidando. la economía, pero hay que poner la justicia en el centro. Es Bueno, decir, economía con justicia. porque sí. mira, si pensamos en estos términos, este gran filósofo Marías, ¿no? Julián Marías, hablaba de la justicia social y las otras justicias, ¿no? Bueno, vivimos en un país de injusticias de todo tipo, ¿no? Desde el derecho civil, penal, el que tú quieras. Pero me parece que uno de los elementos que hay que recuperar al centro del debate político es cómo garantizamos justicias en plural, de manera universal, como lo planteas. Es decir, la economía no puede seguir como va. ¿Por qué? Porque es excluyente de la mayoría. A ver, el último dato que tenemos a través de INEGI, que cada 3 meses nos reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 55% de las personas ocupadas de este país están en condiciones de informalidad. O no tienen prestaciones, o no tienen un contrato, todo lo que implican las condiciones de la informalidad. 14 millones en la informalidad como tal.
14 millones, René. Es un país. Es más población que la que vive en Costa Rica, que tú conoces. Sí, es más población que no llegan a 4. Es más que la población de Honduras y Nicaragua juntos, por ejemplo. 14 millones trabajando en la informalidad en el país. Nos dan 5 minutos nada más. Pues mira, cierro diciendo, René, México puede ser un país de justicia si tenemos el marco constitucional, tenemos las bases de un sistema institucional que medianamente opera. Digo, la gente todavía en las ciudades, por ejemplo, vas al grifo y sale agua, ¿no? Le prendes al interruptor y hay energía eléctrica. O sea, el país está sostenido con alfileres, pero sostenido. ¿Qué requerimos? Un gran pacto social que renueve las aspiraciones, pero sobre todo los procedimientos de cómo cumplir esta gran reforma. De verdad, yo estoy seguro que si las y los diputados de entonces y las y los senadores de entonces hubieran tenido claridad de qué estaban votando, no lo hubieran hecho, nomás por mezquindad, de verdad. Pero votaron una gran reforma constitucional que pone a la Constitución mexicana a la vanguardia, de verdad a la vanguardia a nivel internacional en materia garantista de derechos humanos. Ese nuevo paradigma hay que aprovecharlo y hay que explotarlo al máximo como ciudadanas, como ciudadanos, para exigir un país de justicia, de dignidad, de igualdad, donde el ser mujer, ser indígena, ser persona con discapacidad, la condición que quieras, no sea una limitante de tus derechos. Eso tenemos que quebrarlo ya de una vez por todas, eliminar la discriminación, el racismo, el clasismo que tenemos y generar una sociedad, se puede, intolerante a este tipo de cosas, intolerante a la injusticia, intolerante a la desigualdad, intolerante a la pobreza. Tenemos que exigir que se cumpla el derecho a no ser pobre. Digo, eso hay que catalogarlo y decirlo así. Nadie en este país, con los recursos que tenemos, nadie debiera ser pobre. Y se puede hacer, claro, basta y falta sobre todo la voluntad política. Pues has tocado temas de mucho interés. Cuando la gente dice, es que si hacemos esto se van a ir los empresarios. Tú mismo lo dijiste, hay un 55% de gente que no tiene que ver por empresarios. Hay un porcentaje, no sé, como un 15% de gente que depende del Estado, del gobierno, no del Estado. Hay un otro que trabaja en pequeñas propiedades. O sea, cuando nos dicen que se van a ir los grandes capitales, te preguntas, pues, ¿qué han hecho? René, pero la otra cuestión importante, si redujésemos, por ejemplo, tenemos un coeficiente de Gini antes de transferencias de 0.512, eso es muchísima desigualdad, sí, nos pone como uno de los países más altos, más desiguales del mundo. Si tú reduces a 0.300 esa desigualdad, las ganancias de los ricos se incrementarían en 20% o más. ¿Sí? Si tú reduces o erradicas la pobreza de este país, las ganancias de los ricos crecerían en 40% más. Es decir, la pobreza es negocio de muy pocos. No tener pobres es negocio para todo el mundo. ¿Por qué no hacerlo? Con justicia, con inclusión, con criterios de distribución equitativos. Se puede, claro. México sería una potencia de veras, como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador. Lástima que no nos llevó para allá. Pero México sí podría ser una potencia mundial con estos números, con este tamaño de economía, con este tamaño de recursos que tenemos y con la población. Somos el 10º país más poblado del mundo, caray. No aprovecharlo nos va a llevar a que el bono demográfico se convierta en un pagaré demográfico y va a ser muy, pero muy caro pagarlo. Pues ya, tristemente nos tenemos que ir, pero quiero conversar un poquito antes de irnos nomás del convenio que tenemos con el Cine Tonalá, que me permite entrar gratis y yo menciono sus películas. No, y esta vez no hubo película, pero quiero mencionarlo porque fue muy importante. Me fui y había teatro, no película. Y entonces pasé y había una obra de teatro que les quiero recomendar, que va a estar el próximo domingo, donde las actrices, son actrices en este caso porque son 20 mujeres las que actúan, que estuvieron en la cárcel y están recién liberadas, y que están haciendo una obra de teatro que se llama Alquimia y Metamorfosis, que hablan más o menos de su situación en la cárcel, pero es tan fuerte y le da más fuerza saber que las personas que ahí están actuando lo vivieron, no solamente están viendo un guión, y sus vivencias, que se les recomiendo. Es fuerte, pero se vive con buenas canciones, hay vibra ahí en esa obra de teatro, y se llama Alquimia y Metamorfosis, y pasará el próximo domingo, si no mal calculo, a las 6 de la tarde.
Que además el cine Tonalá es de los pocos espacios de cultura que se mantienen en el país, en la ciudad, ¿no? Estamos haciendo el trato para sobrevivir aquí en la Orquesta Filosófica, porque estamos en plan de sobrevivencia ahorita. Es que nos ofrecen, tienen ellos tarjetas, no, ellos no, nosotros tenemos tarjetas de la Orquesta Filosófica y nos ofrecen entrar gratis a quien tenga la tarjeta. Y nosotros estamos tratando de vender nuestra. Miren, ahí está. Además son tarjetas bien bonitas. Ya, si les pones un marco ya vale la pena. Estamos para que puedan entrar en el cine Tonalá. Estamos en el precio, estamos pensando en 500 pesos. Cuesta 70 pesos cada que vas. 55 para los que ya tenemos más vida en el pasado que en el futuro, digámoslo así. Pero vale la pena. Buenas películas, bien escogidas, y además el cine Tonalá tiene un ambiente muy, muy agradable. Desde que entras, la gente toda te saluda, todo se siente una hermandad. Y los precios, pues, están en la Roma, pero esos precios están un poco más bajos que el resto de la Roma. Y pues eso, ya hablamos, ya nos despedimos, ya ni canté, a pesar de que miles de gente se estaban pidiendo que cantara, ¿verdad? Porque estuvimos en una charla muy amena. Gracias, y quisiera que vinieras más veces, porque de verdad nos queda siempre muchas cosas por hablar. Hombre, con todo lo que manejas de... Solamente quisiera que no sé por qué pusiste de ejemplo a Sudcorea, si en los países nórdicos lo hicieron antes, en los países, algo que me gusta mucho es la evolución que se da, pasaron de ser programas de partidos políticos a programas de gobierno, a políticas de Estado. Es decir, sea quien sea, tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Exactamente. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Taba Networks presentó